Habría presión. Gracias a todos por venir. Ahora corresponde la presentación actual que se hace en estas reuniones ordinarias y el tema es el concepto de seguridad humana en el desarrollo armónico de la unidad por el académico Jorge Laceras Olmos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, miembros del directorio. Muchas gracias a todos los presentes. Yo les quiero contar un poco la historia de cómo se produjo este fenómeno que hoy me lleva a presentarles a ustedes una información de alguna manera global de lo que ha sido esta reunión con la que yo participé durante un año en este proceso. Hace precisamente un año el doctor Rexler me llamó para decir, mira, existe esta invitación para que mandemos un candidato para ser parte de este working group de la IAP. La verdad que no nos ha ido muy bien. Los últimos que hemos mandado nunca nos han contestado nada, no sabemos. Pero si te interesa, tienes que llenar un formulario con tus antecedentes y yo voy a mandar, digamos, la aprobación, el apoyo y veamos qué pasa. Bueno, así fue. El doctor Reres mandamos esto, digamos, a la IAP y sorpresivamente 4 semanas después, un mes casi después, me llegó una carta comunicándome que había sido aceptado como miembro de este working group, ¿no es cierto?, para tratar el tema de seguridad humana. Yo les confieso a ustedes que no tenía idea de qué se trataba esto de la seguridad humana, no habíamos conversado, era uno de los tantos temas que las Naciones Unidas discute cada cierto tiempo. Así que nos incorporamos a través de Internet, porque efectivamente, a pesar de que la IAP tiene su sede, su secretaría en Trieste, esto era absolutamente a distancia. Y se formó esta comisión, para que ustedes vean, presidida por una economista de Grecia, Phoebe Kondori, que es una mujer muy, muy inteligente, que además ella es del staff de la Universidad de Oxford, el que representa lo que se conoce como la World Academy of Art and Science en Washington, que es probablemente una de las academias más importantes que hay en el mundo en términos de ciencia. Y después, vean ustedes, representantes de Australia, de Austria, Bangladesh, Túnez. Para mi sorpresa, yo parecí siendo el único latinoamericano invitado a integrar esta comisión, lo cual, la verdad, que sorpresivamente, seguramente las otras sociedades no mandaron ningún candidato por distintas razones. Pero consideré que era un honor, ¿no es cierto?, para nuestra academia tener un representante en este grupo. Y bueno, empezamos a trabajar a distancia con ellos. A ver si yo no me manejo muy bien con esto. ¿Cuál aprieto, Cristina? ¿El de arriba? No. La flecha que va avanzando hacia la derecha avanza. Ok. Entonces, el tema, digamos, de que este working group tenía como tarea, ¿no es cierto?, es revisar un documento sobre lo que se conoce como seguridad humana, ¿no es cierto?, el concepto de seguridad humana en el desarrollo armónico de la humanidad, y que tenía una tarea bastante postergada, porque este documento se había discutido en primer lugar a fines del siglo pasado, en el año 94, y posteriormente se discutió en Beijing en la primera decenia de este siglo, y se había postergado, no se había discutido nunca más el tema, seguían usando el mismo documento original. Y empezamos a trabajar con esto. Ahora, yo quiero decirles a ustedes de lo que yo me tuve que familiarizar, porque yo no tenía muy claro qué es lo que representaba en términos prácticos esto de seguridad humana. Hay muchos conceptos que son importantes, pero este establece, ¿no es cierto?, que es una estrategia integrada de seguridad destinada a flexibilizar y responder con políticas efectivas al conjunto de inseguridades humanas y del medio ambiente que afectan hoy la humanidad. Ambicioso, sin lugar a dudas, tremendamente ambicioso. Pero cuando uno empieza a revisar, se da cuenta que está lleno de lugares comunes. O sea, yo
si yo cuando les describo a ustedes en qué hemos estado trabajando, ustedes se van a dar cuenta que no hay ninguna novedad de lo que realmente se ha estado haciendo en esto. Lo que sí se ha tratado de alguna manera, de centralizar, generar un solo documento que incorpore distintos factores que afectan la seguridad humana. O sea, porque cuando uno habla de seguridad humana, uno piensa que es un tema de la frontera, es un tema de la violencia. Es mucho más que eso. Van a ver ustedes los factores que están involucrados. Y de alguna manera la intención de este grupo ha sido generar un documento, ¿no es cierto?, donde se incorporen todos estos factores y se les trate de dar un valor agregado. ¿Para qué? Para transmitir a aquellos que son los que ejecutan las acciones, porque obviamente que este grupo no tiene ninguna capacidad ejecutiva, es un grupo que define una actividad. Bueno, a los que ejecutan coincidan en esto, estén de acuerdo y vean cuáles son aquellos factores que hoy se consideran relevantes para avanzar en este tema de la seguridad humana. Entonces, el propósito de la IAP, que es la Inter-Academic Partnership, es establecer una declaración que defina cuáles son esas políticas y cuáles son las estrategias prácticas a seguir. Como mencioné anteriormente, esto se hizo por primera vez en 1990, después se ratificó con posterioridad, pero hacía alrededor de 10 años que no se modificaba y que no había sido vuelto a tratar. Como pasa con todas las cosas, bueno, nosotros nos reunimos, tuvimos varias reuniones por internet, en inglés obviamente, y fue muy positivo porque uno empieza a escuchar gente que habla de temas, ¿no es cierto?, que uno no ha oído nunca, porque no, ojo, estos no eran solamente academias de medicina, estas eran academias de distintos orígenes, los que se reunieron en esta comisión. Y fue muy interesante escuchar gente muy brillante, ¿cierto? Y ahí descubrí, entre otras cosas, que hay un journal de seguridad humana, de Human Security Journal. Hay journal para todo. Esto también tiene un journal donde se publican precisamente aquellos temas que se consideran importantes para la seguridad humana. A propósito, cuando el doctor Ressler estaba presentando los antecedentes de la reunión, mostró lo de Colombia, y ya el título de Colombia tiene que ver con esto. Habla con el antropoceno. Ya vamos a ver qué es lo que es el antropoceno. Pero tiene que ver con lo que realmente se está planteando en el mundo entero, de cómo generar una política que unifique. Más allá de que los que manejan la política del país sean de centro, de izquierda, de derecha, para arriba, para abajo, no importa. Pero que hayan ciertos términos que sean generales y que sean de uso para todos. Lo cual es un avance. Sabemos que es una imposibilidad, a menos que lleguen los marcianos y nos pongan normas, y empecemos a cumplir normas dadas por otros. Pero los seres humanos no somos capaces rápidamente de destruir cualquier iniciativa que proponga un avance, digamos, que incorpore a todos. Rápidamente se generan las diferencias. Y como excusa les voy a contar que cuando planteamos el primer borrador del documento, se repartió, se le hicieron observaciones, y la primera objeción vino de China. China no estaba de acuerdo en la academia. Dijo, ustedes, la academia, tienen que discutir temas académicos y no políticos. Entonces, inmediatamente, ¿no es cierto?, descalificaron lo que estábamos haciendo y dijeron que ellos no iban a respaldar este documento. Y también, curiosamente, la otra carta que llegó rechazando fue Brasil. Yo no sé qué pasó con Brasil. Brasil dijo, no nos gusta el documento porque no propone nada práctico. Son puras teorías, cosas teóricas, ¿no es cierto?, que realmente no llevan a ninguna solución. Bueno, razón tenían, pero si se entendía por qué se hizo este grupo y cuál era la intención de la declaración, no era establecer una carta de acciones, ¿no es cierto?, manejadas sino que era definir cuáles son las necesidades que tiene el mundo hoy con la crisis que estamos viviendo en muchos aspectos. Entendiendo que seguridad humana no es proteger las fronteras, no es evitar que la gente se pelee en las comunidades, es mucho más que eso. En términos políticos, esta declaración tiene como propósito incentivar la intervención sistemática de los gobiernos en las estrategias de gobernanza para la prevención, protección y empoderamiento centrado en las personas. Esto es muy importante. Ellos le dan mucha relevancia a que efectivamente tiene que haber o sea, todos sabemos que cuando hay grandes documentos que salen de las Naciones Unidas, de la OMS,
son documentos hechos por intelectuales o grupos técnicos que no los lee nadie, solamente ellos, ¿no es cierto? Y no llegan nunca a la comunidad, la gente no sabe realmente qué es lo que está pasando. Bueno, la intención de esta declaración es que efectivamente la gente se empodere, que esto llegue a las comunidades, ¿no es cierto? Y sean ellos los que definan cuáles son sus propias necesidades en temas específicos vinculados al medio ambiente, lo económico, la salud y las humanidades. Esos fueron como los grandes grupos que se definieron como relevantes, ¿no es cierto?, para esta comisión. ¿Cuáles son las dimensiones sociales de la seguridad humana? En primer lugar, la seguridad económica. O sea, esto debe asegurar, ¿no es cierto?, un ingreso salarial básico y seguridad laboral. Qué fácil, ¿no? Sencillo. Con esto resolvemos. Si se pudiera resolver esto sería maravilloso. Tendríamos un mundo bastante distinto al que tenemos. Pero esto es un objetivo. Y la función nuestra era definir esas cosas. En segundo lugar, seguridad alimenticia. Acceso a alimentos adecuados, ¿no es cierto?, en precio y valor nutritivo. Seguridad en salud, prevención y protección contra las enfermedades especialmente infecciosas, y le dan mucha relevancia a todos los que participaban, había gente de África, ¿no es cierto?, a la vinculación con la salud sexual y reproductiva. O sea, siempre salía a la mesa el tema de que todavía África está viviendo tremendas crisis infecciosas, entre ellas el SIDA, ¿no es cierto?, la malaria y otras enfermedades que son muy importantes y que no se han resuelto de ninguna manera. Seguridad ambiental, promover, ¿no es cierto?, un ecosistema saludable, políticas de prevención de catástrofes naturales y climáticas. También el doctor Reyes nos mostró lo que está pasando con los incendios, ¿no es cierto?, que abarcan Bolivia, Perú y otras partes, y Ecuador, ¿no es cierto?, que son catastróficos y que producen un tremendo daño ambiental. Bueno, esos son, de alguna manera, los temas que nosotros estamos abocados a tratar de, no de resolver, pero plantear como una necesidad. Seguridad personal, y aquí sí llegamos a lo más local. Nosotros en Chile somos campeones en estas discusiones de seguridad personal. Crimen, violencia intrafamiliar, es cierto, respeto a los derechos humanos y protección de la infancia. Seguridad comunitaria, o sea, conflictos étnicos, sociales y culturales. Tremendo, ¿no es cierto?, lo que está pasando en este momento en las comunidades con el tema de la inmigración, o sea, las dificultades que están ocurriendo no en Chile, en todo el mundo, ¿no es cierto?, que reciben grandes poblaciones de inmigrantes, lo que significa su adaptación a estos nuevos sistemas sociales, ¿no es cierto?, sociedades que son muy diferentes, con religiones distintas, etc. Y seguridad política, respeto a los derechos humanos y protección del ciudadano. Una de las razones por las que yo creo que China rechazó esto fue porque acá se habla de democracia y se da por un hecho que el sistema, digamos, de gobernanza más adecuado en el mundo es la democracia. Y me queda claro que los chinos tienen un concepto de democracia un poco distinto del resto, ¿no es cierto? Entonces ellos ni siquiera aceptan de que alguien cuestione de que hay una sola forma de democracia, digamos, que es participativa, donde ellos claramente no tienen un rol protagónico, ¿no es cierto? Entonces eso para darse cuenta de lo importante que es. Eso también nos hace ver la imposibilidad de poder lograr, no sé, pues si lográramos una tabla, como yo digo, esta es la tabla de los 10 mandamientos, esculpamos en piedra, ¿no es cierto?, estos principios y todo el mundo que está en actos de gobernanza diga yo voy a respetar estos valores. Sería maravilloso, tendríamos un mundo totalmente distinto. Eso no es así. Pero creo que nuestra responsabilidad es tratar de marcar una pauta y tratar de ver hasta dónde podemos alcanzar los objetivos que nos estamos planteando en esa pauta. O sea, decir, la seguridad humana, ¿no es cierto?, se transforma en un instrumento para manejar lo sustentable, lo que es posible hacer. Orientación del enfoque, ¿cómo se orienta este tema de la seguridad humana? Se le da prioridad centrada a las personas. Y esto de nuevo, volver a que esto ya no es una actividad de un grupo, una élite, que les presenta una fórmula mágica y la gente que llega a la población no tiene idea de lo que se está discutiendo, no sabe de qué forma pueden ellos colaborar o participar o hacer el sistema mejor. Lo hacen espontáneamente, pero no porque haya una política, sino porque
ellos saben que para poder avanzar tienen que organizarse y se organizan de alguna forma tratando de llegar a la autoridad superior con las ideas que ellos generan en su propia comunidad. Eso es tan simple como es. Entonces, prioridad centrada en las personas, sensibilidad ambiental. O sea, el problema ambiental es un tema vital. O sea, la seguridad de los océanos. El tema de la pandemia, ya van a ver ustedes, produjo tal crisis en el mundo. Es lo único que tuvo un impacto en el mejoramiento de la calidad de vida del mundo. Eso, y van a ver qué impacto tuvo eso. Integración, o sea, lograr, ¿no es cierto?, esta integración y contextos en escala van de la mano, una estrategia que salga de la estrategia nicho, es decir, no, la población está haciendo estas cosas mejor para ellos, pero la población de al lado no sabe lo que están haciendo, no hay manera de transmitirlo. Bueno, hay que integrarse, llegar a políticas más globales, ¿sí? Y las bases culturales, políticas, micro y macro, eso es muy importante, porque sabemos que no hay dos sociedades, incluso vecinas, que tengan siempre los mismos patrones culturales. Empoderamiento. Esto tiene que ser controlado por la gente. Y obviamente es la gente la que logra y solicita políticas de apoyo al gobierno para que aplique las políticas que ellos definen. Y comunicación. O sea, el lenguaje de lo que surja de esta declaración que nosotros hemos estado trabajando tiene que ceder la élite. O sea, no puede ser una declaración muy bonita, muy elegante, pero que la gente que lee esto no entiende cuál es el propósito de lo que nosotros estamos proponiendo. Con esta idea se estableció algo que se llama Seguridad Humana para Todos. Es una campaña que se inició en esta academia de Estados Unidos y que este año, a fin de este año, ya termina su documento final con una serie de metas que se han propuesto y que pretenden alcanzar junto con las Naciones Unidas para fines del año 30. Entonces, la idea de esta seguridad humana para todos promueve las siguientes políticas de aproximación. Entiéndase bien, son políticas de aproximación para lograr sus objetivos. Suficientes ingresos en forma universal, educación para todos, tecnología equivalente, porque uno de los graves problemas del desarrollo tecnológico, ¿no es cierto?, es que es muy inequitativo. O sea, hay países que tienen un gran desarrollo y otros que no tienen ninguno. Y todos los problemas de acá aparece la inteligencia artificial. En esto del desarrollo tecnológico, vamos a ver que la tecnología hoy está invadida por los avances, digamos, que se han dado en el ámbito técnico, ¿no es cierto?, comunicacional, computacional, y donde claramente se están cometiendo, digamos, inequidades y muchos delitos. Estados Unidos es uno de los países que ha sido más atacado por delitos, por ciberdelitos, ¿no es cierto?, que son del orden de los 6.000 millones de dólares por año en ciberdelitos. Eso nos da una idea de la dimensión de lo que es este problema. Y además la relación, o sea, esto no es un problema de Estado, ojo. En los negocios participan en negocios privados, negocios públicos, en la finanza lo mismo. Y se le da mucha relevancia a dos cosas. A la parte humanista, que es algo que nosotros hemos discutido en nuestra academia, ¿no es cierto?, artes y ciencia. O sea, de tal manera que esto colabore y contribuya a esta definición, ¿no es cierto?, de política de seguridad humana. Que los institutos de investigación consigan fondos para investigar estas áreas. ¿Por qué se están produciendo? Por ejemplo, en el caso de este incendio que dijo el doctor Ressler, ¿qué es lo que produjo? ¿Qué es lo que llevó a este incendio que está abarcando 2 o 3 países, ¿no es cierto?, de forma muy severa, y que se investigue en forma adecuada, ¿no es cierto?, que haya grupos de investigación que trabajen en esa tarea. Bueno, yo tenía que hacer alguna propuesta, me dijeron, bueno, ¿qué sugieren? Ustedes sugieren lo que se les ocurra. Bueno, yo no me iba a reunir con todos para decirle, a ver, ¿qué me proponen ustedes? Tomé algunas de las propuestas que nosotros habíamos desarrollado acá en la academia. Habíamos desarrollado en un momento dado el tema de One Health, una presentación que me tocó hacer a mí, y nos pareció que era un tema muy relevante en la formación académica de los profesionales de la salud, porque sabemos que One Health involucra salud humana, salud animal y ecosistema. Era absolutamente concordante con lo que se estaba planteando, ¿no es cierto?, en este documento.
Así que yo lo puse como un tema relevante para incorporar dentro de las políticas de este documento. Y lo otro, algo que hemos estado, ¿no es cierto?, con la doctora Pinto y su equipo, que ahora asumieron nuevas autoridades, pero que ella lo impulsó desde la academia, ¿no es cierto?, que es el tema del humanismo médico. También yo lo planteé como que era importante incorporar en forma estandarizada y universal el humanismo médico en la política curricular de la educación médica. O sea, en educación planteé esos dos temas, One Health y humanismo médico. Y en salud, temas que son nacionales, que se han discutido mucho. El tema de salud mental es un tema que no solamente involucra a Chile, sino que prácticamente en todo el mundo es un gran tema. Y cuando hablamos de salud mental, no estamos hablando del psiquiatra con el paciente, sino de políticas de salud mental, ¿no es cierto?, que sean, digamos, comunitarias y de gran alcance. Y el otro tema que involucra a países de todo tipo, pero mucho más África que otros, es el tema de la salud sexual y reproductiva como política universal. Son temas vitales. Entonces yo propuse esos temas y recibí una respuesta positiva de los que estaban redactando el documento, diciendo que les parecían interesantes, que se iban a incorporar de alguna forma en el documento que iba a salir. Y acá quiero mencionarles a ustedes qué cosas se han hecho a través de seguridad humana, casos en estudio que se han demostrado a través del tiempo que han influido muy importante. En primer lugar, esto es lo que se conoció como la Revolución Verde en la India. Alrededor de los 60, en la India había una hambruna tremenda. O sea, no había alimentos, la gente se moría de hambre realmente. Esto movilizó distintas entidades en la India, de distintos grupos, de distintas políticas, sectores, digamos, que abarcaban diferentes aspectos. Y fue tan importante el trabajo comunitario que hicieron, la unión de estas políticas, que hoy la India exporta granos. Pasó de pasar de hambruna a exportar grano. Es considerada una de las políticas más exitosas que se han dado en términos de seguridad humana a través de la historia de este tema. El otro tema lo voy a mencionar porque es un tema que nos involucra como chilenos. La resolución de rehidratación oral. ¿Por qué digo que nos involucra como chilenos? Ustedes saben que esta hidratación oral era la más simple del mundo. Era el suero, agua, azúcar y sal. Era en distintas proporciones que permitió, ¿no es cierto?, que la diarrea que mataba entre 5 y 8 millones de niños por año por deshidratación se redujera en un 50%. Y en Chile hay una figura pionera en esto, destacada, que es el doctor Meneghello. El doctor Meneghello fue el hombre que más impulsó esta política. Y yo se lo digo honestamente, yo lamento que no se haya propuesto el doctor Meneghello para el Premio Nobel de Medicina, porque es tan importante lo que se hizo con algo tan sencillo como eso, donde él le puso, digamos, marcó la pauta desde Chile. Yo creo que nunca se le dio la suficiente relevancia a lo que hizo Meneghello de Chile con este tema. Se lo reconoció en muchas partes de Estados Unidos, claro, pero siempre como que quedó pendiente. Y creo que él fue muy relevante en este tema. Y el otro tema es muy actual. Ustedes saben que en Bangladesh hay un profesor que se llama Yunus, de apellido, que fundó un banco, ¿cierto?, que otorgaba créditos a la gente pobre sin pedirle garantías de ningún tipo, ¿no?, simplemente confiando en su palabra. Eran microcréditos. Estos créditos alcanzaron al 96%, eran mujeres que a través de esta ayuda mejoraban la calidad de vida de su familia, ¿no es cierto? Y mira lo interesante, las mujeres son muy honestas, hay que reconocerles que realmente han demostrado a través de la historia que son las más honestas que los hombres. El 98% de los créditos se repagaban. O sea, realmente había confianza, no había. Pero ¿qué pasó? Hubo algunas discrepancias porque como nunca faltan en estos países que son un poquito totalitarios, cuando la gente no pagaba el crédito, medio que los apuraban físicamente. Y hubo algunas acciones medias violentas para aquellos que no pagaban el crédito y fue muy criticado al final el sistema, pero sigue vigente y efectivamente ha tenido un éxito tremendo de este confiar. Y este Yunus ha sido tan importante, ustedes si han leído los diarios los últimos 3 meses, en Bangladesh hubo un golpe de Estado prácticamente. La primer ministra, que era mujer,
se arrancó de Bangladesh después de una crisis política espantosa y los universitarios tomaron prácticamente el poder y propusieron a Yunus, ¿no?, como primer ministro. Y bueno, ahora está interinamente como primer ministro en Bangladesh porque están buscando qué fórmula van a hacer para salir de este apretón político. Pero para que vean lo importante que este personaje, que se ganó el Premio Nobel de la Paz a través de este proyecto. Entonces, estos 3 proyectos que yo les mencioné son uno de los tantos proyectos que se han hecho en el mundo en términos de seguridad humana, o sea, que han ido mejorando la calidad de vida, cumpliendo con ciertos objetivos. Y en el año 2022 salió este documento muy interesante del NUD, del Proyecto para las Naciones Unidas del Desarrollo. Fíjense que el título del documento incorpora una solución. Dice, las nuevas amenazas para la seguridad humana en el antropoceno exigen una mayor solidaridad. Yo confieso que cuando leí eso no tenía idea de lo que era el antropoceno. Así que me puse a buscar lo del antropoceno y descubrí que en realidad el antropoceno era un término propuesto por un premio Nobel de Química, Paul Crutzen, para describir la era en que los seres humanos se han convertido en los principales impulsores del cambio planetario. O sea, acá hay un error. Dice, con este nombre se define una nueva era geológica, no biológica, que reemplaza el Holoceno que es el periodo cálido tras la última glaciación. Así que hoy estamos viviendo en el Antropoceno, que es un término que lo vamos a ir escuchando cada vez más. De hecho, los colombianos en el tema lo mencionan precisamente ese tema. Entonces, este documento se refiere precisamente a eso. O sea, ¿cuáles son las nuevas amenazas en la seguridad humana en el Antropoceno? ¿Y cuáles son las soluciones? Y este informe de las Naciones Unidas muestra algunos detalles, estos gráficos, para que vean ustedes. Esta es una curva que muestra, ¿no?, el índice de desarrollo humano a través de muchos decenios de historia. Vean ustedes cómo se mantiene prácticamente constante, con muy pocas variaciones. Incluso cuando hubo esta crisis económica, si ustedes se acuerdan que quebró la bolsa en Estados Unidos, que quebraron los bancos, que fue un desastre de los arriendos, esta cuestión de los préstamos para las viviendas que no tenían respaldo, en fin, fue una crisis económica que nos afectó a todos, ¿no?, que fue al comienzo de este siglo. No, prácticamente no se afectó, fíjense, el desarrollo humano. Pero llegamos a la pandemia. Miren lo que pasó en la pandemia. Cuando llegó el COVID fue tremendamente impactante. Fue realmente, perdimos un 5% de todos los índices positivos que había en la evolución del hombre. Salud, relaciones humanas, educación, todo. Todo cayó, ¿no? O sea, fue muy importante el COVID. Fue mucho más importante que lo que nosotros vivimos en lo personal o lo que se vivió a través de la prensa. Entonces, ¿cuál es, digamos, en este momento, cuáles son las constantes más importantes, los grandes desafíos que nos provocan para el antropoceno el tema de la seguridad humana? En primer lugar, los conflictos violentos. Estamos viviendo la guerra de Ucrania, en Siria, es decir, ¿para qué enumerar todos los lugares donde todavía tenemos guerra, a pesar de que ya hemos superado guerras más violentas como la de Vietnam o la de Irak, pero sigue habiendo violencia? Las desigualdades, y eso es un tema inevitable, que todos los conocemos, ¿es cierto? Y ahí están las amenazas de la tecnología digital. Ese es un tema que va a ser cada día más relevante. Esto de la inteligencia artificial nos va a impactar en muchos aspectos. Ya vimos que la parte delictual, económica, es gravísima, lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en otros países. Y esto va a seguir, vamos a tener cada día más problemas en esa dirección, ¿cierto? Y ahí entramos nosotros, amenazas para la salud. ¿Por qué? Porque efectivamente los sistemas de salud en el mundo no son equitativos, ¿no es cierto? Hay países que tienen un gran desarrollo, que han respondido en forma muy adecuada a las pandemias, por ejemplo, pero todos sabemos que cuando llegó la vacunación para el COVID, no todos los países recibieron la misma cantidad de vacunas que, ¿no es cierto?, que eran necesarias. Entonces hay inequidades que se están dando a nivel de salud que va a ser importante corregirlas a futuro. Entonces, y hay otras amenazas más, no son las únicas. Entonces, lo que se está planteando ahora en términos de seguridad humana, ¿no es cierto?,
es que hay tres factores que son muy importantes y eso es interesante porque son factores en los que podemos intervenir, podemos participar. Uno que es el de la solidaridad. O sea, en realidad, esto que voy a decir yo va muy en contra de un político que acaba de subir en Argentina como presidente. Está absolutamente en contra de todo lo que sea solidario. No hay que solidarizar a nadie, que cada uno se rasque con sus propias uñas y que sobreviva como pueda. Bueno, afortunadamente la Naciones Unidas lo piensa distinto. Piensa que la solidaridad es un factor determinante para facilitar y promover, ¿no es cierto?, la buena salud en el mundo. La protección también es muy importante. O sea, todo el tema de las vacunas y todo lo que podamos hacer en esa dirección es fundamental. Y el empoderamiento. O sea, cada día se le da más relevancia a que los seres humanos tienen que resolver los problemas por ellos mismos en términos de su acción cooperativa, de su acción comunitaria. O sea, ese empoderamiento es vital para que tengamos éxito, ¿no es cierto?, en el proyecto que hagamos, ¿no?, entre todos. Vean ustedes, ya voy a terminar con esto. ¿Cuáles son las amenazas en el contexto del antropoceno que estamos viviendo? Hambre. En el año 2020 afectaban a 800 millones de personas. Hoy a 2.400. Ha crecido en 3 veces el hambre en el mundo. Curioso, porque uno dice, pero ¿cómo? Si la producción de alimentos que se está dando es tan masiva. No, es masiva, pero no se distribuye en forma equitativa. O sea, es masiva para algunos sectores, o sea, para algunas empresas, para algunos países, pero no para todos los países. El cambio climático. Todos hablamos de cambio climático. Es un tema, ¿no es cierto?, relevante, lo leemos en los diarios, lo comentamos en grupos de amigos, todos sabemos el calor que hace. Este año tuvimos una temperatura de locura. Si no hacemos nada para mejorar este tema del cambio climático, se calcula que para el fin de este siglo van a haber muerto 40 millones de personas por causas del cambio climático. Y de hecho, este año en Europa murió mucha gente por la alta temperatura, sobre todo adultos mayores. Tecnologías digitales. Acá está el tema de los ciberdelitos que les manifesté yo, los 6 millones en Estados Unidos, y las desigualdades y conflictos que van a producir cada día más, ¿no es cierto?, el avance que se está dando en términos de computadores y teléfonos, digamos, celulares, etc. Personas afectadas por guerra y conflicto, hay 360 millones de personas que están afectadas por algún tipo de guerra. 360 millones de personas. Desigualdades sexuales. Bueno, todos sabemos que el tema, la discusión de gay, lesbiana, transgénero, etcétera, etcétera, hay un montón de países que no lo consideran. Hay países en África que la homosexualidad se condena a muerte, a ese nivel. Está condenado a muerte un homosexual. Entonces, para que veamos, hay 196 países, ¿no es cierto?, que no consideran a fondo el tema de los transgéneros y todo lo demás. Violencia de género, y esto es un tema que a las mujeres lo viven y claramente día a día. En el año 2020, 47.000 mujeres murieron asesinadas. O sea, sigue siendo un tremendo tema que hay que ir resolviéndolo cada vez más, porque ese ya no es solamente un tema de país subdesarrollado, es un país que es un tema que se da a nivel de todos los países. Y en lo que nos atañe, la universalización de sistemas de salud, que es muy variado entre ricos y pobres. Hay que tratar de conseguir de alguna manera un poco más de equidad en todos los planes de salud de los países subdesarrollados, sobre todo en países africanos que todavía tienen epidemias de enfermedades infecciosas muy severas, ¿cierto? Y países como el nuestro, porque acá en Chile se nos olvida, por ejemplo, que la juventud está expuesta a un montón de enfermedades sexuales. Acá en Chile hay sífilis importante en los jóvenes, hay sida importante en los jóvenes, todas estas cosas existen, pero no le damos el peso, la importancia que realmente tiene. Conclusión, ¿cuál es nuestra agenda común como IIP? Yo les comunico que el documento final que surgió de las discusiones de esta comisión que me tocó participar no está terminado. Hay un predocumento que yo se lo voy a hacer llegar al doctor Ressler y se calcula que en un mes más va a estar listo el documento final. Pero, ¿cuál es el objetivo de esta agenda común? Prestar una atención sistemática, permanente y universal a la solidaridad,
y esto es importante, no como caridad opcional, esto no es un tema religioso, no, este es un tema mucho más profundo. Tampoco es algo que subsume a las personas a los intereses de un colectivo, tiene que ser algo participativo, ¿no es cierto? La respuesta no es igual para todas las comunidades, hay comunidades que van a poder tomarlo de forma diferente. Y sino como hay que tomarlo como un llamamiento a buscar la seguridad humana, y esto me gustó mucho este concepto, ellos definen a través de los ojos de la humanidad. O sea, ese es el principio básico. Esto lo tenemos que mirar a través de los ojos de la comunidad. Es una tarea de todos, es una tarea común. Y yo en verdad le agradezco mucho al doctor Ressler haber confiado en mí y haberme dado esta responsabilidad. Yo la verdad que estoy muy contento de haber participado en este grupo. Siempre es interesante conocer gente inteligente por ahí con la que uno puede interactuar y discutir cosas que aunque a uno le parezcan tan de sentido común, porque nada de lo que yo mostré es desconocido para ustedes, nada. Pero esto tiene que ser integrado en un contexto común, porque si solucionamos el problema de la violencia por un lado, pero no solucionamos el problema del calentamiento global, vamos a seguir con las dificultades. Tenemos que buscar la solución, acercamiento a la solución de todos los problemas. Así que gracias, doctor Ressler, gracias a la academia por haberme dado esta importante tarea. Muchas gracias. Interesante presentación y su trabajo. Se abre la sesión para comentarios, opiniones. Mientras piensan, voy a hacer dos observaciones. Encontré muy interesantes las tres propuestas concretas que usted hace. Yo había agregado dos más, doctor. Uno, fomentar la educación. Si hay educación, los países van hacia arriba. En dos palabras, cuando usted era decano, me apoyó que fuera a Estocolmo, a Karolinska. Fui allá de otras partes. La parte técnica, digamos lo mismo acá, ya se hacía mejor nomás, porque usaba mejor los recursos. Quería ver cómo era la cultura de los países nórdicos, cómo llegaban a ser lo que fueron. Y aprendí algo. En los 700, Suecia tuvo una hambruna. La migra emigró hacia Estados Unidos, hacia Minnesota. Por eso hay muchos Johnson, Carlson, muchos apellidos suecos allá. Y la mitad que se quedó hubo una idea brillante: fomentar la educación. En vez de hacer esto de acá, alguien se le ocurrió eso y se hizo. Entonces, importar, vieron que venía la revolución industrial, vieron que si no tenían recursos naturales, que no sabían explotar lo que tenían todavía, hacer las cosas los iba a enriquecer, y trajeron profesores de Alemania para que el gimnasio, que es esta cosa de enseñanza básica y media que tiene Europa, se le agregaran 2 años más de enseñanza técnica, todos los suelos. Bueno, después de eso, la Erizo Minosolito, Bolo Minosolito, estaba la base cultural para no tener maestros chasquillas, sino tener gente culturalmente preparada. La educación, todos saben, por eso somos académicos, el tema de la educación, yo no habría puesto eso. Y lo otro, alimentación saludable, de acuerdo a los productos alimentarios que tiene cada país. Puede tener a bajo costo de alimentación más saludable que las hamburguesas y las cosas que ahora. Eso va a tenerlo presente. Y lo otro que me preocupa a mí de estas comisiones, que son muy interesantes, es que el Poder Ejecutivo es el que impulsiona nuestra de llevar adelante el poder político. Y hay un gap enorme entre lo político y lo científico. Los políticos no escuchan a los científicos, o lo escuchan poco, ¿no es cierto? Y quizás una de las soluciones es incluir representantes del poder político en estas discusiones. ¿Estuvo la OMS presente? Mire, lo que usted está diciendo es muy importante, doctor. Yo le iba a hacer una propuesta formal después que terminara la participación del resto. Yo pienso que esta tarea, que de alguna manera somos parte, ¿no es cierto?, no es la tarea de nuestra academia. Esto debía ser la tarea del Instituto de Chile, porque esto es interdisciplinario. Acá ustedes vieron los puntos que están en discusión, o sea, involucra profesionales de todo índole, no solamente médicos, ¿no es cierto?, gente de la salud.
Por lo tanto, yo creo que nosotros lo que debiéramos a lo mejor hacer es extender una invitación al resto de las academias del Instituto de Chile y discutir este tema de seguridad humana y lograr un grupo de trabajo que pueda llegar con una propuesta incluso a la autoridad política. Sabemos que esto es magia, sabemos que no va a ocurrir, pero decir, mire, estos son los propósitos que el Instituto de Chile propone para que la sociedad mejore en este sentido, ¿no es cierto? Y nos acerquemos un poco a este principio. Yo creo que si logramos, si esto no nos va a costar mucho trabajo hacerlo y nos puede dar un rol como Instituto de Chile, ¿no es cierto?, mucho más relevante para llegar a hablar con la autoridad y decir, mejoremos esto, hagamos una actitud cooperativa, digamos, armónica, ¿no es cierto?, entre toda la sociedad para lograr mejorar estos índices. Creo que eso sería un avance, le daría un poco sentido, a ver, me gasté un año en esta cosa, digo, bueno, vale la pena hacerlo si uno logra efectivamente que haya una respuesta política, ojo, no importa el partido, ojo, acá la política no va por partido, da lo mismo, de dónde venga. Esto es una cosa que nos interesa a todos, indistintamente de lo que piense políticamente. Ya, el 24 de septiembre tenemos la reunión con el Instituto. Ya, me gustaría mucho que usted lo planteara así y organicemos una reunión y yo les puedo mostrar a todos ellos los documentos que hemos estado trabajando en este sentido. Sí, tiene que ver un poco con el informe que yo di respecto a la reunión que fue citada todo el Instituto de Chile con el Ministerio de Ciencia. Doctor Quesada, quería opinar algo. Sí, doctora Cera, por el interesante. Estaremos muy atentos al documento final. Yo deseaba hacer una pregunta sobre un tema que a lo mejor dentro de la salud también está tocado, como es el tema de la drogadicción y todo el conflicto que significa los narcotraficantes, que es también un problema global. Gracias. Sí, curiosamente, nadie habla del tema drogadicción. Nadie, en ninguna de las discusiones se planteó. Yo tengo la sensación de que esto se incorpora dentro de lo que es la violencia delictual, incorporada toda, por lo tanto. Pero en verdad que no hubo ninguna propuesta hasta el momento de decir, pongamos con letra, decir, mira, el tema del narcotráfico se ha transformado en un problema mundial, porque es mundial, sin duda. Pero como no es nuevo, ojo, el tema de la droga, no, todos sabemos que lo que significó la guerra de Vietnam, por ejemplo, el tráfico de droga, que mandaban los cadáveres de los soldados americanos, los cajones repletos de droga, ¿no es cierto?, Estados Unidos. O sea, hay toda una historia, una trayectoria. La droga no es nueva en el mundo. ¿No es cierto? A nosotros nos ha afectado más porque acá no teníamos esta organización tan intensa que hay ahora de los grupos, ¿no es cierto?, narcos que están prácticamente manejando las poblaciones. Entonces, pero creo que es un tema muy importante en esa dirección y creo que va a salir en algún momento. Probablemente voy a ver si alguien lo propone y si no lo podemos proponer, que se incorpore como un tema también fundamental, digamos, en resolver. No va a ser fácil, pero resolver. ¿Alguien más? Doctor Rodríguez. Bueno, muchas gracias, doctor Lacera, por esta conferencia que nos ilustra sobre temas que son de alto impacto hoy día. Yo quisiera compartir con usted ese cierto escepticismo que manifestó al principio sobre estos temas. Y veo que por lo que se ha expuesto, esto tiene gran parecido con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Exacto. Entonces yo quisiera preguntarle cuál es la relación entre los que proponen esa agenda y los que están en esta reunión de IAP en cuanto a los temas que no son realmente aceptados por todo el mundo, como usted lo expresó. Si sumamos la población de China y la de Brasil, solamente ya tiene un gran porcentaje de la población mundial. Y entonces se introducen temas que son altamente debatidos, como el de la salud sexual y reproductiva, que todos sabemos que significa el aborto, no es otra cosa, y que tiene grandes promotores y financistas a nivel internacional. ¿Cuál es la relación entonces entre lo que discute la IAP y la
Agenda 2030 de Naciones Unidas. Totalmente relacionado, pero de hecho lo que pasa es que la IEP, me parece, elegantemente. Esto lo plantea como un documento de compromiso de las academias, ¿no es cierto?, con el tema de la seguridad humana. Pero se suman, en todas las reuniones que hemos tenido, siempre se habla de del plan del 2030 de las Naciones Unidas. Y ese documento que yo mostré en rojo, ¿no es cierto?, donde hay varios del antropoceno, tiene que ver con eso también. Tiene que ver con los objetivos planteados en esa política. Eso es una de las metas a alcanzar, porque si se lograran cumplir con esos objetivos del 2030, el tema de la seguridad humana estaría no resuelto, pero se hubiera avanzado, se hubiera aproximado mucho más a una solución de algunos de los problemas que existen. Así que hay una identidad absoluta y completa con eso. Doctora Reynoso. Gracias. Muy interesante la presentación de los. Hay un problema con la academia que no lo tenemos presente. Las academias en su misión no se espera de ellas ninguna acción concreta. Por ejemplo, en el tema de educación, había gente que sostenía antes que las academias de educación tenían nada que hacer, que para eso estaban las universidades, y que las academias son centros de reflexión. Club de intelectuales o club de gente que ha llegado académica a un buen nivel para la reflexión. Y eso se ha traducido en lo que es el quehacer nuestro. Muchas veces pensamos que la academia debería hacer tal cosa. Las academias deberían hacer tal cosa. El instituto debería hacer tal cosa. No lo van a hacer. Porque no hay voluntad de hacerlo tampoco. Pero además no tienen ningún mandato para tomar acciones concretas. El doctor Dressel me pidió que hablara unas palabras en relación con los 50 años de la academia. Y el punto que iba a tocar yo era ese. Nosotros no lo hemos hablado nunca aquí. Pero antes sí se ha hablado. ¿Y nosotros qué en este tema? Nada. Somos un centro de reflexión. Es una lástima. Pero estamos confinados nosotros a la reflexión, no a la acción. Ojalá estas instituciones puedan generar un paso más concreto. Nosotros podemos salir más allá de la sugerencia. Y así ha sido la trayectoria de nuestras academias todas. Sí, muchas gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso que yo le había dicho al doctor Ressler la posibilidad de que hagamos algo como instituto, que incorporemos otros grupos. Y les cuento algo, hay una enorme cantidad de recursos económicos, de fondos, para apoyar proyectos de este tipo. Curiosamente, hay muchos recursos. O sea, si uno requiriera recursos para hacer documentos o para hacer seminarios o para hacer proyectos que involucren, digamos, en temas de desarrollo de seguridad humana, hay muchos recursos, digamos, asequibles que podríamos postular, digamos, como instituto, como academia, para poder hacer las cosas que necesitemos. Porque nuestro problema siempre es que nunca tenemos recursos para hacer nada, porque sabemos que los fondos que dispone la academia son limitados, y me imagino que los que dispone el Instituto de Chile también son limitados. Entonces, creo que hay posibilidad de hacer un proyecto que nos dé facilidades económicas para poder alcanzar algunos de los objetivos que nos proponemos. Así que vale la pena. Nosotros, además, muy interesante. Pero yo creo que la labor nuestra no es la acción probablemente,
pero sí lograr que quienes hacen la acción escuchen las reflexiones nuestras. Ese es el puente que hay que abrir. No tenemos gente ni edad tampoco, es suficiente para comenzar a actuar, pero sí que nos escuchen. En eso quedaría muy contento. Cumpliríamos nuestra misión. Que no sea solamente algo teórico del caso intelectual de nosotros, de lo que se traduzca. Y está ocurriendo. Lo que escribieron, lo que son médicas, la Pinto, usted y el grupo completo. Uno de sus documentos fue escuchado por los decanos, yo creo que los otros dos también lo van a ser escuchados por los decanos, y eso va a tener traducción. Lo hicimos escuchar. Y en otras cosas, más o menos pasa lo mismo. Yo en lo personal pienso de que ha habido planteamientos de la academia que han tenido una consecuencia práctica inmediata. En la vacuna, el tema del mercurio, el tema de la ley de investigación científica que paralizaba la investigación, iba y avanzaba a través de todos los planteamientos de sociedades científicas, pero al final quien paró la aplicación de esa ley fue el planteamiento que se realizó al ministerio desde la academia. Así que yo creo que tenemos que tener claro un poco lo que dijo el doctor Rellens, que nuestra opinión ha sido escuchada y se ha traducido en aspectos prácticos. Tenemos que potenciarlo quizás. Pero muy interesante el tema, Rodolfo. ¿Alguien más quiere opinar algo más? Bueno, quedamos esperando su documento, doctor. Muy bien. Muchas gracias por su presentación, ha sido muy provocadora. Y lo esperamos para la próxima reunión. Esperemos a conmemorar los 60 años. Esperemos con la reflexión, tenemos que tener por delante. Muy bien. Bueno.